Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos al segundo corte de semiología clínica de la primera semana del segundo corte. Vamos a ver, habíamos visto las diferentes partes de la historia y vamos a entrar a ver una muy interesante. Se llaman anamnésicos o antecedentes. Eso tiene un poco de nombres que lo vamos a ver. Sinónimos, algunos doctores nos lo aprendimos de una forma, otros de otra, y los estudiantes también deben aprenderse. Entonces entonces abajo dice, mire, cómo realizar el interrogatorio al propietario del paciente, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué es lo que se ve ahí. Acá vamos a ver qué es y para qué se utilizan los anamnésicos en la historia clínica. Entonces, ¿qué es eso de anamnésicos? ¿Y cómo se utilizan? ¿Y qué viveza mental tengo que tener yo para hacer preguntas que me puedan llevar a un diagnóstico, ¿cierto? Entonces, acá vamos a evaluar qué medios puedo utilizar, ¿cierto? Para poder llegar a un buen interrogatorio al propietario. Sí, porque es que hay propietarios que no dicen la verdad, hay propietarios que se pasan de lo que están diciendo. Y entonces, eso lo vamos a mirar cuando evaluemos esto de los anamnésicos o los antecedentes. Entonces, ¿qué es anamnésicos y sus formas de nombrarlos? Es que anamnésico se llama interrogatorio, eso tiene un poco de nombre y los vamos a ver. Luego veremos las diferentes formas de cómo realizar al propietario. Y entonces acá dice, para pasarlo a la historia, ¿sí ven, muchachos? Ustedes nos pueden ayudar mucho en que, bueno, ustedes van anotando tanto en la historia, pero primero en su libretica, como les dije. Y entonces cualquier detallito que nos diga el paciente nos puede ayudar a un buen diagnóstico, ¿cierto? O ahí está la clave para encontrar qué fue lo que le produjo el daño al paciente. Pero entonces ahí es donde entran los auxiliares. Y tercero, que es catamnesis de la historia clínica. Entonces, ese terminito también lo utilizamos mucho, porque hay algunas historias que ahí dice catamnesis, y entonces lo colocan aparte de anamnesis. Entonces, eso va a ser. Y acá vemos la fotico de una señora tomando datos del perrito, pero también acá al frente debe estar el paciente, entonces ella está tomando datos de las preguntas que le está haciendo para poder estudiar al paciente. Estos anamnésicos nos pueden ayudar mucho, como les digo, para el diagnóstico definitivo de una enfermedad o diagnóstico presuntivo, que es presumir ahí qué está pasando con este perrito, y después de hacer exámenes llegamos al definitivo, pero primero que todo preguntar. Por ejemplo, hay una parte que dice motivos de consulta. Entonces, ahí se escribe por qué trajeron a ese paciente. Entonces, muchachos, es muy interesante, lean y los invito a que lean y así nos servirá mucho para nuestras prácticas. Gracias.